Seguramente ustedes han escuchado acerca de la teoría del Big Bang o de la creación del universo y de la Tierra en 7 días por Dios. Pero ¿qué tan bien conoces la teoría de los aztecas que habla sobre el surgimiento de la Tierra y del hombre? ¿Recuerdas si alguna vez te la enseñaron en la escuela? Cuéntamelo en los comentarios. Debido a que la historia está llena de terror, sangre, traiciones, misterio y cosas extrañas, hoy te presento la leyenda de los 5 soles, leyenda azteca. La leyenda explica la creencia de los aztecas en que otros mundos habían existido antes al suyo. Según ellos eran 4 mundos anteriores o 4 soles como ellos lo llamaban. Cada uno de ellos estaba ligado con los elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Pero así como esos elementos habían ayudado a la creación, también serían esos elementos quienes ayudarían a su destrucción. Hay varias teorías sobre este mito o sobre esta leyenda porque hay varias piezas del rompecabezas que aún no se han encontrado. O sea, falta información por aquí y por allá que la hace que la leyenda no sea 100% la misma. Hay algunas versiones sobre ella y hay otras tantas porque varía la interpretación que se le ha dado a lo largo de los años. En esencia, la leyenda dice que el Dios eterno creó a un Dios hombre y a una diosa mujer, con los deseos de que poblaran el mundo. De la unión de estos dos dioses surgieron 4 hijos. En primer lugar y en orden descendente encontramos a Zipotetec. Él nació rojo porque no tenía piel que cubriera su cuerpo. Después llegaría Tezcatlipoca. Él nació completamente oscuro como la noche, con garras y con colmillos de jaguar. Por el contrario, su hermano Quetzalcóatl nacería completamente rubio de ojos azules. Y los poderes que lo caracterizaban lo llevarían a después ser conocido como la serpiente emplumada. Por último encontramos a Huitzilopochtli. Él nacería con la mitad de su cuerpo completamente descarnada. Así permanecieron durante 600 años. Así, de la nada, de pronto los 4 hermanos se pusieron de acuerdo para crear algo que fuese digno de su divinidad. Primero que todo y antes que nada, crearon al sol. Pero el sol era una versión, digamos que de primera generación. Era un sol que casi no daba luz, estaba opaco, casi no alumbraba nada, no proveía de vida. Era un sol, sí, medio chafa. Después crearon a un hombre, junto con su mujer. A esta pareja se le llamaría los Masehuales. Los dioses les ordenaron tener hijos que estarían dedicados a honrar su divinidad. Y por último, crearon a los dioses del inframundo. Pero por alguna extraña razón decidieron también crear a un monstruo que sería súper temible por los Masehuales e incluso por ellos mismos. Crearon a Zipactli. Ya en videos anteriores te he hablado de esta criatura, así que si tienes ganas puedes ir a buscar estos videos. Como el sol que habían creado era prácticamente inútil, comenzaron una serie de acontecimientos que darían por origen a la leyenda de los 5 soles. Crearon también los mares, los lagos, las montañas y a los animales que servirían de alimento para los hombres o para los Masehuales. Sin embargo, como te había comentado, seguía sin haber un buen sol y a pesar de todos estos beneficios, los Masehuales no podían vivir correctamente en paz. Fue entonces que Tezcatlipoca se ofreció para ser él quien se transformara en un sol decente que alumbraría a los humanos y a la tierra. Fue entonces que los demás hermanos decidieron que era momento de crear otro tipo de criaturas y así crearon a unos hombres que eran exactamente iguales pero mucho más grandes. Crearon a los gigantes. Quetzalcóatl estaba acostumbrado a que los dioses lo alabaran, pero como Tezcatlipoca se le adelantó y él estaba siendo alabado por su buen acto de convertirse en sol, lo atacaron los celos y fue a buscar a su hermano Tezcatlipoca para luchar con él. Esta guerra la ganó justamente Quetzalcóatl. Después, a modo de venganza, Tezcatlipoca se convirtió en un jaguar. Con sus poderes también él lograría controlar a otros jaguares y juntos se comieron a casi todos los Masehuales, pero seguían sobreviviendo uno que otro por ahí. Además se dice que en esta época había muchísimos temblores. Entonces, entre la lucha de los hermanos y los temblores, los gigantes terminaron muriendo también. La tierra quedó prácticamente despoblada. Según los escritos, este periodo duró alrededor de 676 años. Quetzalcóatl estaba deseoso de convertirse en sol y una vez que Tezcatlipoca logró de alguna manera su venganza, él decidió convertirse en el nuevo sol. Quetzalcóatl
Quetzalcóatl quiso ser un mejor sol para los hombres y los llenó de abundancias. Sin embargo, Tezcatlipoca seguía por ahí rondando a su hermano. ¿Se acuerdan que se había convertido en un felino? Bueno, así, agazapado, buscó el momento perfecto para vengarse de su hermano. Cuando menos se lo esperaba, subió a los cielos y de un zarpazo tiró a su hermano desde las alturas. Cuando Quetzalcóatl estaba cayendo desde lo más alto, se originó una serie de ventarrones que acabarían prácticamente con la nueva vida en la tierra. Aunque una vez más, los mazahuales que estaban más fuertes se agarraron de los árboles para que no se los llevaran los vientos. Se convirtieron en monos, les salió mucho pelo y les salieron colas para que pudieran agarrarse más fuertemente y no perecer ante estos ventarrones. Se refugiaron en los bosques motivados por el miedo que tenían de que otra pelea familiar llegara a terminar con su vida. Este periodo duraría una vez más 676 años. Al ver todo lo que habían provocado los hermanos, los dioses decidieron que ya era momento de que otro sol viniera hacia la nueva tierra, y fue así que nombraron a Tlaloc como el nuevo sol. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos lo habían planeado y esta era duró únicamente 364 años, porque Tlaloc se convertiría en uno de los soles más terroríficos hasta ese momento. Bajo el consentimiento de Tlaloc, los hombres comenzaron a vivir de placeres malsanos. Comenzaron a hurtar, a matar, a traicionarse entre ellos, a derramar sangre por motivos como la venganza, al igual que los dioses anteriores, y comenzaron a sucumbir ante la lujuria. Quetzalcóatl no estaba de acuerdo con la nueva vida de los hombres, y una vez más, a pesar de que se lo habían prohibido, entró a la historia pretendiendo terminar con aquella podredumbre y perversión humana. Entonces Quetzalcóatl le ordenó al dios del fuego que utilizara sus poderes y que mandara una lluvia de fuego hacia los humanos para terminar con la vida. En medio de mi investigación descubrí que el origen del cuarto sol es algo confuso porque hay distintas versiones. Hay dos que son mucho más fuertes que las otras corrientes. La primera versión habla de que los hermanos se pusieron a hablar sobre lo que ahora pasaría con la tierra. Quitan a Tlaloc del poder y le piden a su esposa, que era mucho más noble y mucho más inteligente, que ella sea quien asuma el puesto del nuevo sol. A partir de ese momento, no dejaría de llover en la tierra. A esta versión se le conoce como el diluvio universal. En la siguiente versión, la historia no es tan bonita y no es tan agradable. Aquí los mazahuales se convirtieron todos en peces, a excepción de dos, Tata y Nené, hombre y mujer. A ellos se les acerca Tezcatlipoca y les ordena que se escondan dentro de un tronco y que se iban a alimentar ahí de una mazorca de maíz. Les dice que la mazorca de maíz les duraría todo el periodo de lluvia y que una vez terminando con ese maíz, también terminaría la lluvia. Y fue así como coinciden estos puntos o estas dos situaciones en las que se termina la lluvia y se termina la mazorca, y efectivamente al salir ya no había lluvia. Cuando salieron cayó un trueno, cayó un rayo que incendió unos árboles que estaban por ahí, y así fue como conocieron el fuego. Con este hecho se les ocurrió que podían agarrar o pescar unos cuantos peces para ponerlos en el fuego y comérselos. Este hecho está un poquito perturbador porque tomemos en cuenta que los otros peces eran otros hombres convertidos en este animal. Esto prácticamente no les importó y aún así los tomaron y se los comieron. Se supone que el olor de la carne o de los peces cocinándose llegó hasta los cielos en donde estaba Tezcatlipoca. Cuando los descubre los regaña y les dice que él les había advertido que no podrían comer de nada más que de la mazorca. Entonces, a modo de castigo, los agarró, los degolló, los volteó, les puso su propia cabeza en él. Y posteriormente los convirtió en perros. Se volvió a hacer un nuevo concilio. Pero en esta ocasión ya no nada más fueron convocados los 4 hermanos principales, sino muchísimos dioses más. Uno de ellos propone que para solucionar este problemón, deberían de rescatar los huesos de la primera pareja mazahual creada en el primer sol, para que a partir de ellos resurgiera la nueva humanidad. Quetzalcóatl, valiente como se le conoce o con ganas de que lo siguieran admirando, decide ser él quien bajaría al Mictlán
por esos huesos. Si tenemos un poquito de conocimiento general, sabemos que en la mitología prehispánica los difuntos terminaban en el Mictlán, que estaba comandado por los dioses del inframundo. Aquello no era una misión fácil. Quetzalcóatl fue a buscar a Mictlantecutli, le dijo: no te preocupes, yo tomo estos huesos y me voy. Pero Mictlantecutli no era un dios amable. Para resumir un poquito esta parte de la historia, resulta que este dios del inframundo le dio una caracola y le dijo: mira, si tú quieres rastrear a estos huesos, lo que necesitas hacer es dar una vuelta a mi patio donde tenía ahí un montón de gemas y un montón de piedras preciosas, y le dice que mientras él esté corriendo necesita estar soplando la caracola para que así pueda descubrir dentro de los escombros y las cenizas estos huesos. Cuando Quetzalcóatl intenta soplar la caracola, descubre que no tiene agujero, es decir, no había manera de soplarla. Entonces, aprovechando que era un dios y aprovechando sus poderes, le ordenó a las lombrices y a los mosquitos que cavaran un huequito en la caracola. Así lo hicieron y terminó por soplar la caracola, que hizo pues este ruidito, ¿no? De lejos, Mictlantecutli escuchó que él había logrado que la caracola sonara, cosa que no le agradó, pero para nada. Entonces fue a buscarlo y Quetzalcóatl comenzó a huir. Fue así que Mictlantecutli le ordenó a las codornices que lo servían que cavaran una zanja en el suelo para que él se tropezara. Cuando él se tropieza, todos los huesos salieron volando. Las codornices, sabiendo cuál era la misión de Quetzalcóatl, fueron a picar todos los huesos para que él no se los pudiera llevar, y si lo hacía, pues que le costara un poquito más de trabajo. Efectivamente, Quetzalcóatl al levantarse los agarró como pudo y se fue. Él estaba todo preocupado porque así como era y quería que lo veneraran, pues sabía que iba a llegar con malas noticias y de veneración no iba a tener nada. Entonces se le acercó a la diosa del maíz y le contó su historia. Ella le dijo: no te preocupes, dame los huesos que trajiste y los vamos a moler para crear una masa. En eso estaban moliendo todos los huesos cuando descubrieron que les hacía falta el líquido para que ellos tuvieran vida. Entonces Quetzalcóatl agarró su aparato reproductor masculino y se lo cortó para que con su sangre llenara de vida a la nueva masa de la que formarían los nuevos cuerpos de los masehuales. ¿Por qué no se cortó un brazo, o por qué no la mano, o por qué no cualquier otra parte de su cuerpo? No tengo idea, pero fue así que con su miembro viril él creó la vida de los nuevos masehuales. Bueno, pues ahora el problema era que en la tierra no había ningún tipo de alimento para los nuevos hombres, pero había una montaña alta por ahí o algún cerro que en su interior contenía muchas semillas que podrían servir para alimentar. Quetzalcóatl, para recompensar el error que había cometido en el Mictlán, decide ser él quien vaya y quien se estrelle contra esta montaña a ver si puede quebrantarla y así salgan de ahí todas las semillas que existen en el mundo. Pero ni con toda su fuerza logró quebrarlo, ni siquiera un poquitito. Sabemos que en la cultura prehispánica esto de echar suertes, de invocar a los dioses o de buscar estas vibras para saber qué iba a pasar es cosa común. Los dioses hicieron lo mismo y comenzaron a echar suerte para que saliera el nombre de la persona o del dios que sería capaz de romper este cerro. La suerte señaló a Nanáhuatl. Él era un dios que ni siquiera era considerado dios. Era algo así como Plutón, que primero fue planeta y luego ya no porque no cumplía con todas las características. Algo así. Nadie creía que realmente él pudiera ser capaz de quebrar la montaña o el cerro que ni Quetzalcóatl pudo romper. Además, físicamente, Nanáhuatl era bastante feo y no imponía nada, ni siquiera imponía un poquito de respeto. De hecho, Nanáhuatl significa el bulboso, porque así estaba él, lleno de protuberancias por todo el cuerpo y por las manos y, o sea, por todos lados él estaba lleno de vulvas. Sin embargo, Nanáhuatl confiaba en esa suerte que lo nombró a él como el elegido y fue y se dirigió hacia esta montaña con su bastón de viejito porque él era un anciano y de un bastonazo logró romper el cerro y cayeron todas las semillas que servirían de alimento para los hombres. Los dioses, impactados por este gran hecho, deciden que sería bueno que entonces él se convirtiera en el nuevo sol. Pero en esta ocasión no cometerían el mismo error de antes y mandan al hijo de Tlaloc como el sol hermano de la nueva era. Este nuevo ascenso en su currículum requería de una super ceremonia
para honrarlo. Lo maquillaron, lo vistieron, le colgaron joyas y bueno, hicieron todo un ritual para que él pudiera convertirse en el nuevo sol. Hagamos un paréntesis aquí. Según algunos escritos, este dios es considerado como una versión de Quetzalcóatl. Algunos lo plantean como si fuera su hijo, algunos lo plantean como si fuera él mismo pero con otra forma, y algunos otros lo plantean como si fuera la misma persona. Pero en realidad son dos personajes completamente distintos. Mientras se encontraban arreglando a Nanáhuatl, también estaban arreglando al hijo de Tlaloc. Sin embargo, mientras Nanáhuatl estaba como muy en su papel, muy concentrado en lo que debía de hacer y completamente dispuesto a sacrificarse y convertirse en el nuevo sol, Tecpatl se encontraba disfrutando de todos los beneficios que le daba estar siendo ascendido de puesto, por llamarlo de alguna manera. A él le gustó mucho esta parte en la que estaban maquillándolo, vistiéndolo y bueno, los demás dioses estaban a su servicio. Así llegó la hora en la que Nanáhuatl debía aventarse hacia el fuego que lo convertiría en el sol. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al fuego emergiendo como el sol y ahora se le conocería como Tonatiuh. Sin embargo, por su parte, Tecpatl seguía disfrutando de sus sirvientes, mientras Nanáhuatl ya se había convertido en Tonatiuh. Supuestamente esta es la era actual que estamos viviendo y que perecerá por terremotos. En aquella época se creía que estaba la tierra y que el sol se iba moviendo a su alrededor, pero esperaron y el sol nunca se movía. Entonces, desesperados por ver que el sol no estaba cumpliendo la misión que le habían encargado, mandaron a un gavilán a los cielos para que le preguntara a Tonatiuh por qué no se estaba moviendo. A su regreso, el gavilán anunció que Tonatiuh decía que no se iba a mover a menos que le hicieran sacrificios, le entregaran sangre y sus corazones. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que eran los que tenían esta como más audacia de asumir riesgos, se sacrifican para que el sol comience a moverse y le entregan su sangre y sus corazones. Para ese momento Tecpatl ya quería alcanzar a Tonatiuh, pero el sacrificio de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca ya había ocasionado que Tonatiuh comenzara a moverse. En su camino para alcanzar a Tonatiuh en los cielos, se topa con el dios del pulque. Entonces comenzó a burlarse de él por intentar alcanzar a Tonatiuh, que ya llevaba muchísima ventaja en eso de ser sol. Entonces, entre dimes y diretes, el dios del pulque le lanzó su jarro y se le estrelló aquí en la cara, dejándole una marca en forma de conejo. Cuando los demonios vieron que había un dios que estaba ahí caído y con marcas ahí del jarro del pulque y que lo vieron medio decaído, se aprovecharon, le quitaron todas sus riquezas y lo vistieron de harapos. Y al terminar de ponerle todos los andrajos, lo lanzan al cielo, pero ya ven que Tonatiuh ya había comenzado a moverse, entonces cayó en una parte donde no había sol, es decir, en la noche. Y es así como, según la mitología prehispánica, se origina la luna. Con el tiempo descubrieron que el sacrificio de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca no era suficiente para mantener a Tonatiuh en movimiento. Y es por eso que en la historia prehispánica hay muchos sacrificios humanos, muchos desprendimientos de corazón y mucha sangre derramada en las pirámides. Si bien es cierto que la versión original está medio perdida y un poco confusa por el paso de los años, eso no nos impide rescatar su esencia, llena de traiciones, de venganza, de egoísmo, de ambición de poder y de sacrificios a costa de los demás. Pero ¿tú qué piensas? ¿Eres de los que cree que los sacrificados estaban contentos de serlo porque consideraban que era un honor? ¿O eres de los que piensa que vivían atemorizados por su vida y por la vida de sus familias, que se quedarían sin un padre, sin una madre o sin un hijo? ¿Qué te pareció la leyenda? Déjamelo en los comentarios.